Una empresa ecuatoriana que abrió hace poco sus operaciones en México. Esta empresa que tiene a sus fundadores de origen ecuatoriano, quiteño. Vamos a ver en un rato más de quién se trata. Bienvenidas y bienvenidos amigos, amigas. Qué gusto volvernos a encontrar aquí en Cracks Negocios y Networking. ¿Cómo estás, José? Hola Marlon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esta vez sí les tenemos un tremendo invitado. Hola Su David Paredes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Cracks Negocios y Networking. Qué gusto, José. Muchísimas gracias. Igual, Marlon, muchas gracias por recibirme en su casa y con tremendos expositores que han pasado por aquí. Así que muchísimas gracias por tomarnos en cuenta y dejarnos exponer ciertas ideas y ciertas locuras que estamos haciendo un par de ecuatorianos. Chévere, David. Gracias, David. Estamos muy contentos de que estés acá en Cracks Negocios y Networking. Gracias también a UTPL que hace posible que ustedes y nosotros nos encontremos semana tras semana aquí en este espacio donde vienen los cracks a conversar de sus historias inspiradoras. Gracias también a las plataformas amigas que comparten esta transmisión, la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, la Corporación de Ferias de Loja y los medios digitales, Hora 32, Visión Alien, Infoloja y por supuesto, primer reporte desde donde emitimos esta señal desde el sur del Ecuador. Soy Marlon Tandazo Palacio, así que en la caja correspondiente de los comentarios, déjenos ahí sus saludos, déjenos ahí sus ideas sobre esta super charla que vamos a tener ahora ya con David. Así que, José, hágale. David, bueno, para empezar, para entrar un poco en contexto, cuéntanos un poco de tu historia. ¿Quién es David Paredes para las personas que no te conocen? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues David Paredes, un emprendedor empedernido, ¿no? Empedernido que siempre ha estado intentando emprender, ¿no? Desde muy pequeño siempre me encantó el emprendimiento, me encantó vender cosas. Era el típico niño que bajaba aguacates y estaba en la esquina vendiendo, ¿no? Que aprovechaba cualquier momento para hacer helados y vender ahí en la cuadra, ¿no? Y siempre, ¿no? Una visión siempre hacia ganar algo de dinero, hacer algo tú mismo. Entonces, siempre empecé por ahí. Luego, poco a poco, ya me fui metiendo en otros negocios, otras cosas. Vendí alguna vez, me acuerdo, tenía un tío que tenía muchísimos CDs y originales. Entonces me dijo, oye, vende estos CDs y gánate una comisión. Bueno, ¿no? Feliz vendiendo los CDs en todo lado. Entonces ahí aprendí a ser vendedor, ¿no? Que es lo que yo hago. Soy vendedor y siempre buscando, ¿no? Cómo solucionar ciertos problemas o ciertas cosas de la gente y por ahí empecé. Así que luego estudié ya en la universidad. Bueno, antes de eso, les cuento una faceta, fui un futbolista frustrado Wow. porque no llegué a primera, pero jugué desde los 12 años en liga y me rompí las rodillas, las dos rodillas a los 17 años, así que Esa la... ya, operación de dos clavos en cada rodilla y se acabó el fútbol Ahí se acabó el profesional. futbolista. Ajá, y empezó el emprendedor, ¿no? Ah, Entonces, estuvo bueno. Poco tiempo después de eso, pues ya entré a la universidad. Estudié marketing, finanzas en la Universidad de los Hemisferios. Y ahí empezó mi primer negocio, que fue dentro de una clase de emprendimiento. Había que hacer un negocio de verdad, ¿no? Y mis papás vivían en una casa esquinera frente a un parque donde yo descubrí que pasaba toda la gente por ahí, muchísimo tráfico. O sea, en esta esquina hay que hacer algo, ¿no? Era el patio de juegos, pero hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y pues a la final construí a mis 19 años, construí un local ahí sin permisos del municipio, sin nada, ahí nos arriesgamos y mis papás confiando siempre en mí y en esas locuras, hicimos una panadería y un micromercado. wow. Entonces ese fue como el primer negocio. Quería Interesante. yo tener muchas panaderías y muchos micromercados, ¿no? El concepto en ese momento fue que los quiteños, yo soy quiteño, compran pan caliente, ¿no? Y antes de llegar a casa pasan comprando pan caliente o pan fresco.
Entonces buscamos una franquicia, que fue en franquicia en ese momento, que tenía este plan de pan para hornear en ese momento más pues el micromercado. Así que por ahí empieza este mundo. Luego tuve un par de negocios más, también tuve un Subway, una franquicia de Subway, estuve metido en franquicias, una franquicia de Sorbeto, que son unos helados de Guayaquil. También lo trajimos de Quito y teníamos ahí un local, los que son quiteños, en plena Brasil. Ah, Había un Subway que fue el cuarto local en el Ecuador. Y luego tuve la oportunidad de irme a México a estudiar un MBA y me gané una beca 100% para estudiar en el TEC de Monterrey wow, y estudié el MBA en Genial. el TEC. Y ahí empieza más bien el mundo de emprendimiento más digital, ¿no? Porque está conozco tuteable. México exactamente y trabajé ahí en la incubadora de empresas del TEC, ¿no? Al final terminé trabajando ahí y me quedé viviendo como 3 años y pues yo era mentor de ciertos emprendimientos que salían y los últimos 6 meses conozco a una startup mexicana que se llama Pago Fácil y me pongo a trabajar con ellos en Pago Fácil. Yo había sido banquero también una época, entonces conocía mucho de temas de pagos. Pago Fácil es un dispositivo móvil donde podías cobrar con tarjeta y una pasarela de pagos. Esto en el 2012, ¿no? No existía mucho, todavía eran de los pioneros en México. Y luego traigo esa marca a Ecuador, ¿no? Pago Fácil, yo era el country manager de Pago Fácil en Ecuador en el 2013, 2014, y bueno, quebramos ese negocio acá en Ecuador, no funcionó, llegó un competidor muy grande que ahora es Unicornio, y bueno, ellos pues ganaron el mercado por ahí, y ahí es donde me meto en este mundo digital, ¿no? Así que un poco esa es la historia, luego nace otra startup que ya les cuento un poco más adelante que se llama Contap, y Chévere. ahora pues sale un spin-off que se llama Taxo, que es lo que hago actualmente. Así que eso un poquito de mí, súper rápido. Cuando Genial. estabas estudiando, digamos, la parte del bachillerato, ¿qué era lo que tenías proyectado en mente tú, David? ¿Te veías ya en estas ligas o qué era lo que, cómo te imaginabas tú? No, me imaginaba diferente. Siempre me gustaron los negocios, pero siempre me imaginé ser banquero. O sea, mi papá era banquero y me parecía hermoso ser banquero, así que cuando yo era niño, adolescente, ¿no? Quería estudiar algo de finanzas, quería estudiar, me gustaba mucho también el tema de marketing, pero más por un tema de negocio. Y claro, siempre quise ser banquero, así que sí fui banquero. 3 años trabajé en Pacificar, aprendiendo este mundo de tarjetas de crédito y todo, ¿no? Poco a poco ya me fui yendo a otro lado, pero nunca pensé que iba a vivir del tema de emprendimiento, pero siempre me gustó, ¿no? Conectando puntos, siempre me gustó los negocios. ¿Jugabas Monopolio? Sí, sí, bastante. Más fútbol, creo yo. Pero ya Ah, después de la lesión, ya, ahí sí al monopolio. Claro. Interesante, David. Yo cuando tenemos invitados aquí en el medio y nos cuentan de su historia que han empezado a temprana edad, por lo general les pregunto si tuvieron algún referente en su familia o en tu caso fue innato o tuviste alguien que te inspiró para ser emprendedor. Sí, yo creo que mis papás también siempre fueron emprendedores. Bueno, trabajó mi papá en banco, mi mamá trabajaba en colegios, que es educadora, y tuvieron un colegio. Entonces, era el emprendimiento y vivíamos de un emprendimiento familiar, ¿no? De un negocio familiar. Así que yo creo que por ahí fue, ¿no? Me encantaba un poco lo que hacían, me encantaba también el propósito que tenían en el tema de educación. Entonces, siempre emprender con un tema de propósito, pues me fueron inculcando todo el tiempo, ¿no? Tener tus colaboradores y pagar tus colaboradores, ¿no? Y siempre nos inculcaron lo bonito que es, ¿no? Ser emprendedor, que no se llamaba en esa época tanto emprendedor, más de empresario, ¿no? Entonces yo creo que por ahí Claro, fue la inspiración de ser emprendedor. este genial. entrenamiento que tuviste a temprana edad, eh, digamos, de pronto tus padres estaban ocupados en sus trabajos, pero también te estaban educando a ti. ¿Tú de pronto en algún rato te imaginaste que, digamos, la vida de un emprendedor era así como a full time? No, nunca pensé en cuando era mucho más joven, que sigo siendo joven,
dedicarme full time porque siempre veía como un negocio adicional. O sea, en mi cabeza estaba ser banquero, ¿no? Y yo quería trabajar en un banco y siempre pensaba estar dentro del banco. Lo logré, estuve en el banco, pues hice algunas cosas, me encantaba trabajar en un banco, pero siempre tenía como un negocio adicional, ¿no? Entonces empezó con la panadería, luego empezó con Subway, luego con la heladería, tenía ciertas cosas, ¿no? Pero luego te das cuenta qué te llena más, qué te llena menos, ¿no? Y ya tomé la decisión de al 100% hacer, no necesariamente tienes que ser banquero para solucionar muchas cosas, ¿no? Entonces, más bien encontré por allá. Y ya cuando empiezas a tener negocios, te das cuenta que si es que quieres tener un negocio y vivir de ese negocio, sí lo puedes hacer y puedes ganar más en un negocio que en tu trabajo, muchas veces, si es que te va bien, si es que encontraste un nicho interesante, pero también tienes que dedicarle muchísimo tiempo, ¿no? O sea, la Claro. panadería, un poco para que tengas idea, yo trabajaba en el banco, pero para que la panadería venda bien, yo no solo estaba esperando que llegan los clientes a comprar, sino que empecé a buscar alrededor mío quién me podía comprar pan de una manera un poco más masiva. Entonces, 5 de la mañana me levantaba, dejaba pan en 2 universidades, en un Wow. colegio que está alrededor, ¿no? Y luego me iba a trabajar, ¿no? Entonces, claro, mi carro era lleno de migas de pan y todo, pero era un poco eso, ¿no? El sacar adelante y decir, ok, vamos a hacer esto que está muy interesante, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo grande y hay que buscar qué otras maneras tenemos que hacer para vender más, para ganar más y empezar a probar. Entonces, luego te das cuenta que quizás trabajando en tu propio negocio puedes ganar más de lo que estás ganando en donde estás, o capaz menos porque te va mal, ¿no? Ese es el riesgo también divertido que tiene el emprendimiento. Resultados no deseados. Así es. Antes de que José te haga la siguiente interrogante, que es muy buena, tengo una curiosidad y es de que al haber estado tú como con varios giros de negocio, de pronto llegaste a tener en mente de que ciertos negocios necesitan menos tiempo de ti y te son más rentables. ¿Cómo llegaste o cuál fue el método que usaste tú para poder determinar este negocio ya no, me quedo con este otro mejor? Sí, me parece buenísima la pregunta. Es de entender bien, nunca eres indispensable en ninguna empresa, ¿no? Ni siquiera en tu propio negocio. O sea, en algún momento va a haber alguien que lo haga mejor que tú, ya por más de enfoque, por todo. Entonces, ese aprender a delegar es una de las cosas más importantes que existen, pero antes de aprender a delegar, aprender a escoger la gente correcta que quieres que trabaje contigo. Entonces, si es que tú ya conseguiste un súper buen administrador, tú ya no tienes que ir a la panadería, ¿no? Si conseguiste un súper buen administrador, ya no tienes que ir al restaurante todo el tiempo, ¿no? Tienes que verificar. Ahora, si es que tú no vas, se puede estancar, puedes dejar de crecer, pero ya puede convertirse en un ingreso pasivo en el que tú ya invertiste, ya enseñaste, ya diste todo el conocimiento de cómo tienes la idea de generar ese negocio, toda esa parte creativa, ¿no? Y ahora sí puede hacerlo alguien más. Es muy difícil, ¿no? Dejar tus bebés es muy, muy difícil que alguien más lo haga, porque nunca lo van a hacer como tú quieres que lo hagan. Pueden hacerlo mejor o peor, pero siempre vas a tener este bichito de que, pues, si yo estoy ahí, podría hacerlo mejor, ¿no? O por lo menos tienes esa idea de que puedes hacerlo mejor. Entonces, ¿qué hacer y qué no es en los ingresos ya pasivos? Que si tienes otros negocios, es claro que no te quiten tanto tiempo y que pueda crecer sin ti. Ese es un negocio pasivo correcto. Si no crece sin ti ese negocio, se va a morir pronto, ¿no? Y eso lo tienes que cerrar. Mejor véndelo, ¿no? Y ándate a un negocio donde tú estés, pero sí hay que intentar que los negocios funcionen sin ti. Genial. David, me pareció tremenda tu experiencia emprendiendo, has hecho negocio tras negocio. ¿Y en qué momento pasas de los negocios, empezaste emprendiendo, digamos, negocios un poco tradicionales y en qué momento empiezas por esos negocios exponenciales o de alto crecimiento? Lo que me pasó fue que no era exponencial, ¿no? Todos los negocios que había tenido antes no eran exponenciales. Para crecer necesitabas más gente o necesitabas más locales o necesitabas, ¿no? Abrir más horas. Entonces, en el caso de la panadería, que fue el primero y creo que fue una enseñanza gigante, claro, querías vender más, ok, abre 6 de la mañana, cierra 11 de la noche.
anda y busca alrededor qué colegios, universidades hay y que te compren el bar de la cafetería o lo que sea, ¿no? Y de esa manera a vender. Pero si llegas a un límite, ¿no? En tu barrio de lo máximo que puedes comprar, ¿no? Ahora, quiero vender más, tengo que abrir otra panadería, ¿no? Y tengo que invertir más. Entonces, ¿qué me gustó mucho ya del mundo digital? Cuando me voy a México, entiendo que México pues estaba ya en startups digitales, ya estaba empezando este mundo de startups, entro a trabajar en Pago Fácil y veo que al desarrollar una plataforma, esa plataforma puede ser muy escalable. No tienes que desarrollar otra para abrir otro país, sino modificar o abrir otra ciudad y se vuelve exponencial. Entonces, lo que me gustó de los negocios digitales es que se pueden volver exponenciales. No significa que volverse exponencial sea más rentable o menos rentable, ¿no? De seguro están escuchando esto, pues, restauranteros o gente que tiene, es un súper negocio, es muy buen negocio, ¿ya? No, no lo digo que no, pero no es exponencial. Yo siempre estaba buscando algo que genere millones de usuarios, ¿no? Y estoy en ese objetivo, ¿no? Yo quiero tener una startup que tenga millones de usuarios y pues de centavito en centavito en cada uno de los usuarios pues vas a generar dinero, ¿no? ¿Cómo nace Taxo? Muy bien. Cuando yo voy a México, estuve dentro de esta incubadora, ¿no? Donde habían muchos emprendedores, venían emprendedores con sus ideas, validábamos, incubábamos su idea, ¿no? Yo era como el mentor de varias de las startups. Y ahí empecé a entender muchas cosas, ¿no? Que todos los negocios tenían un problema particular, que eran sus impuestos, que era su contabilidad, que le odiaban a su contador, que no entendían lo que el contador hacía. Entonces, tú puedes ser un emprendedor maravilloso, pero muchos de los emprendedores, no todos, su talón de Aquiles era un tema contable, un tema financiero. Entonces, eran buenos para vender, buenos para diseñar, buenos para hacer pan, buenos para desarrollar software, lo que quieran, ¿no? Buenos para marketing, pero para llevar bien sus cuentas es donde encontré muchos problemas. Entonces, lo primero que hicimos en algún momento en incubadora es que intentar ayudarles a estos emprendedores en su parte financiera contable, ¿no? Y lo que hicimos fue presentarle a una contadora, a unos contadores que manejen a todo el grupo, ¿no? Para que sea un poco más fácil, ¿no? Y entender un poco más y asesorarles mejor. Entonces, empiezo yo dentro de la incubadora a asesorar financiera y contablemente, ¿no? A estos emprendimientos. Y por ahí, pues dije, no, por aquí puede haber un negocio interesante, ¿no? Luego entro a trabajar en Pago Fácil y Pago Fácil lo que tenía era una plataforma de cobros y de pagos, pasarelas de pagos, ¿no? Para poder conectarte o con el dispositivo móvil que le conectas del celular y cobras con tarjeta de crédito del celular o poner el botón de pagos en tu página web. Pero justo esa época en Ecuador aparecía también la facturación electrónica. En México ya había. Entonces yo viví el mundo de la transformación de facturación física a facturación electrónica y recién en Ecuador habían indicios de que iba a empezar. Entonces, otro de los negocios, aparte de Pago Fácil, que yo estaba ya desarrollando, era hacer un facturador electrónico. Entonces, para mí era completito, era tener un facturador electrónico, más tener la pasarela de pagos para que puedan recibir pagos, más el dispositivo móvil donde conectabas en tu celular el dispositivo y cobrabas, y de una vez hay que ofrecerles el servicio de un contador, ¿no? Para poder llevar esta contabilidad más fácil, más rápido, y ahí nace un poco la idea cuando estamos en Pago Fácil. Luego quebramos Pago Fácil, me quedo en cero, ya había regresado a Ecuador, que pude haberme quedado en México, pero pues se aprende, ¿no? Quebramos, cerramos la empresa acá, me quedo de consultor con algunas empresas, algunos temas, y ya, me decido en hacer Contap. Entonces, Contap es el primer negocio antes de Taxo. Contap fue el origen de meternos en este mundo de impuestos. ¿Qué fue eso? Fue innovar la manera de llevar impuestos, contabilidad de pymes, de personas, con unos contadores más modernos, con unos contadores con visión digital. Así que contrato a un amigo que tenía una empresa de desarrollo para hacer un MVP de facturas. ¿Qué hacía este MVP? Tomaba fotos de facturas físicas desde el celular. Nos conectábamos con un facturador electrónico. Yo no terminé de hacer mi facturador electrónico, sino me conecté con otro proveedor que había en el mercado. Y así yo le vendía al cliente que nosotros éramos su contador tecnológico. Entonces, podías facturar desde un celular, podías tomar fotos de las facturas físicas, que todavía existían muchas, los contadores que nosotros teníamos, que empezamos con un par,
¿no? Digitaban toda la información en un Excel y ese Excel lo subíamos a la plataforma para el cliente vea de una manera más bonita que un Excel su información de ingresos, de egresos, sus impuestos, ¿no? Y así empieza Contap en el 2017. Yo regreso a vivir en Ecuador 2015. 2017 nace Contap y a hoy tenemos 1,500 clientes, tenemos operaciones en 3 países, somos más de 50 contadores trabajando dentro de la cuenta, ¿no? Y la empresa ya somos como 60 personas. Así que ese fue el negocio de estos últimos 5 años, ya digital, ¿no? Pero una mezcla de digital y servicio. Así que por ahí empieza un poco de Contap. Wow. ¿Ya? El momento en que tú estás dando estos pasos para facilitar la parte contable, hay generalmente un reto. En tu experiencia que has tenido como mentor en México o como consultor acá en Ecuador, ¿te has encontrado con que el emprendedor no necesariamente es el mejor administrador de su negocio? ¿Y cómo, desde tu óptica, piensas que eso se resuelve? Buenísimo. Sí, nos pasa eso. El emprendedor está tan enfocado en crecer su negocio que no solo en la parte contable es un desastre, ¿no? Sino en muchas cosas más. O sea, a la final, y yo he sido uno de esos emprendedores también de loco por crecimiento, por crecimiento, por crecimiento. Ya vemos cómo se soluciona después. Ya le contratas a alguien que te ayude a solucionar eso. Y luego, cuando ya creces, te das cuenta que es un problemón, ¿no? En Contap nos pasó. Contap era una empresa que crecía, 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 crecía con lo que vendíamos nos alcanzaba para pagar los sueldos y teníamos siempre un margen de utilidad. De repente ya crecimos tanto y teníamos tanto personal que ya no nos avanzaba la plata, ¿no? Y decíamos, ¿qué pasó? ¿No? Y claro, casa de herrero, cuchillo de palo, teníamos un problema de cobranzas brutal, porque nunca le pusimos a una persona que haga las cobranzas nuestras, ni la contabilidad nuestra, ¿no? Era un tema de ayuda, ¿no? Entonces a uno de los contadores, de ayúdame con esto, pero no había un puesto fijo de contador o de un tema de cobranzas dentro de la empresa. Entonces, sí, los emprendedores cometemos este grave error de primero contratar quizás un contador freelancer que no es que sean malos, es que quizás no tienen el tiempo para atenderte bien, ¿no? Y nos da, como es un mal necesario declarar impuestos y hacer la contabilidad, entonces quieres gastar lo menos posible. Entonces, yo me he encontrado con contadores que cobran muy poco y son buenísimos, y contadores que cobran muy poco y qué miedo, ¿no? Todo lo que entregaron por ahí y todo lo que no hicieron. Entonces, ahí la recomendación al emprendedor es, oye, la contabilidad, si ya te vas a meter a emprender, tus impuestos como persona son importantes y cuando ya te creas una empresa como contador, como empresario, tienes que llevar una contabilidad bien hecha, ¿no? Porque eso te puede llevar muchísimos problemas después. Entonces, sí, ahora, ¿qué hicimos nosotros? Yo soy un amante de una metodología de entender cuáles son los problemas que tiene el cliente y cómo tú solucionas esos problemas. Si tú le quieres cambiar al emprendedor, pues te vas a demorar mucho, ¿no? Y es lo ideal, ¿no? Lo que dice Marlon es, oye, ¿por qué no le enseñas al emprendedor a que deje de ser informal, que sea más formal? Si es que nosotros nos ponemos a enseñar al emprendedor, nos demoramos. Es más bien, ¿qué cosas le molesta al emprendedor para hacerlo más fácil? Entonces, queremos que con un par de clics tu contabilidad esté lista y que realmente te olvides de la contabilidad, ¿no? Te olvides de tus impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, más bien ver cómo solucionar esta vida para que Marlon emprendedor, pues, no sea más fácil su contabilidad, más fácil sus impuestos, que la comunicación sea mejor, ¿no? Y por ahí es donde nos metemos más en el tema de desarrollo. Al principio, como les conté, tenía un amigo que después terminó siendo socio, luego ya le compramos sus acciones, que desarrolló la primera plataforma. Luego, llega un socio, un inversionista ángel, que es Jacobo, que es mi socio ahora en Taxo, y Jacobo se convierte en inversionista ángel, ¿no? Jacobo es el dueño de Patio Tuerca, fundador de Patio Tuerca, ¿no? Entonces, él es un CTO súper reconocido, con muchísimo conocimiento, que ¿no? nos debe estar escuchando, entonces ahí le saludamos y él llega como inversionista ángel a decir, oye, me encanta el problema que estás solucionando, ¿no? Porque solucionábamos un problema y lo que hacíamos era eso, ¿no? Y nuestra pasión era solucionar el problema de los clientes. Dificilísimo en el tema contable, pero de alguna manera lo solucionamos. Entonces él viene como inversionista ángel, invierte, se convierte en mi socio y ahí sí empezamos a desarrollar
una plataforma de verdad, ¿no? Pensando muy bien en cómo es lo que tenía que pasar, qué es lo que tenía que funcionar. Y para no alargarles del cuento, logramos con esta plataforma triplicar la cantidad de clientes, Wow. especialmente personas naturales. Nos enfocamos en que la persona natural, ¿no? Era un poco más fácil y era lo primero que podíamos resolver, porque solo tiene que ser impuestos, no contabilidad. Y nosotros como contadores no encontrábamos en el mercado una plataforma que haga solo la parte de impuestos de personas. Encontrábamos sistemas contables grandes. Así que decidimos nosotros desarrollar una plataforma que haga que el trabajo del contador sea muchísimo más rápido, muchísimo más automático. Llegamos a tener casi 1000 clientes con apenas 6 contadores. ¿Ya? Entonces fue súper, súper bueno y ahí viene la parte de escalabilidad, decir, oye, hay que escalar. ¿Qué pasó en ese momento? Venía Marlon y me decía, oye, me encanta contar, yo quiero contar, perfecto, cuesta tanto con el contador tanto, porque vendemos plataforma más contador. No, yo no necesito contador. Yo tengo mi contador de la familia, tengo mi contador del negocio, mi contador de confianza, ¿no? Muchas veces dicen que el contador es como el cura, ¿no? Claro. Sabe todos tus pecados. Entonces, Claro. cambiarte de contador es complicado. Entonces, teníamos muchos clientes que querían cambiarse de contador, que les había ido mal con su contador y por eso llegaban acá, pero muchos otros clientes que no querían cambiarse de contador. Entonces, 2 años pasamos diciendo que no, que no, que no, que no le vamos a dar nuestra plataforma a otros contadores, porque era nuestra ventaja competitiva ante otros contadores. O Hasta sea, que ya, era el combo completo o nada. exactamente, entonces nosotros vendíamos Claro. o todo o nada, porque a la final Contap nace siendo contador, ¿no? Con su propia plataforma para hacer más fácil, más rápido, más simple las declaraciones, ¿no? Pero poco a poco se volvió más famoso la plataforma y empezaron a llegar clientes que querían la plataforma y otros contadores amigos o conocidos que también querían la plataforma. Entonces dijimos, ok, ya, el mercado está hablando, vamos a abrir un poco esto en una prueba piloto y lanzamos a que Marlon lleve la contabilidad, ¿no? Sus declaraciones con su propio contador. ¿Qué pasó? Al mes venía el contador a golpear la puerta, a decir, estoy usando esta plataforma con Marlon, quiero para todos mis clientes. ¿No? Bestia. Y ahí venía Tremendo. José, ¿no? Y nos presentaban clientes, nos presentaban. Entonces ahí tomamos la decisión de crear una nueva marca y hacer un spin-off Mm. en crear Taxo. Decir, ok, vamos a poner esta plataforma que nosotros desarrollamos, vamos a abrirla al público y a abrir para otros contadores, ¿no? Y entonces ahora Taxo es una plataforma, es un software 100% digital en la nube, ¿no? Que le vendemos a otros contadores para que lleven las declaraciones de sus clientes, personas naturales, y dejen de perder el tiempo siendo digitadores, ¿no? Un poco para que le entiendan súper rápido el concepto, es que un contador de personas físicas tiene que meterse al SRI, descargar una por una las facturas en PDF, ¿no? Del cliente, digitar esas facturas en un Excel, clasificar esas facturas por categoría, si es que es deducible o no es deducible, y luego abrir otra pestañita de Excel para calcular los impuestos. Todo ese trabajo manual operativo de digitador hacen todos los contadores que Los llevan contadores. declaraciones de personas. ¿Por qué no usan un sistema contable? Porque el sistema contable hace asientos contables, hace balances, es muchísimo, es una camisa muy grande para una persona. Entonces, todos los contadores usan Excel. Entonces, eso es lo que nosotros descubrimos. Nosotros usábamos Excel, ¿no? Dejamos de hacer Excel con esta plataforma y Taxo lo que hace es que tenemos primero facturación electrónica, dos, tenemos un robot que se mete al SRI automáticamente, descarga todas las facturas, lee todas las facturas, pone en la plataforma todas las facturas y clasifica ya por un default que nosotros tenemos las facturas. Entonces, ya hicimos el trabajo de digitador de un contador. No le estamos quitando el trabajo al contador, le estamos quitando su trabajo operativo de digitador. Y una vez que está listo, el segundo paso es que la plataforma hace el reporte de impuestos automático. Entonces tienes ya el IVA, tienes la renta. Ahora, el contador que se convirtió ahora en un asesor, tiene que clasificar de diferente manera, tiene que aprovechar de tal manera ciertas facturas, ¿no? Y hacer lo que tenga que hacer para asesorar a su cliente. Y por último, lanzamos un tercer módulo que es de comunicación. Entonces, tú desde el contador, yo soy el contador de Marlon, ¿no? Y desde la plataforma le mando, hola Marlon, esta es tu declaración del mes. ¿No estás de acuerdo? Por favor, aprueba. Entonces, Marlon desde su celular aprueba.
Hago la declaración como contador en el SRI y regreso a la notificación. Hola Marlon, tu declaración fue realizada con éxito. Duerme en paz, porque lo que queremos los clientes es dormir en paz, ¿no? Entonces tenemos un tracking como que fuera un pedido de delivery, ¿no? Que sabes exactamente dónde está el repartidor, sabes exactamente dónde está la obligación. Entonces eso le vendemos ahora a los contadores, ¿no? Que se llama Taxo, que es una plataforma para declaración de personas naturales, de impuestos de personas naturales, y estamos en Ecuador y acabamos de abrir México en este año. Qué interesante, David. Sí, justo iba a comentar esa parte. Yo estuve viendo el Demo Day de Buen Trip cuando ustedes dieron Qué el bien. pitch y estuvo súper interesante porque ahí lo que se vio y lo que destaco fue la experiencia como equipo de ustedes. Tú, tu cofundador, por el perfil que tienen. Y ahí también mencionaste unas cifras interesantes, que más o menos en Latinoamérica creo hay un mercado de 654 millones y creo declaran 131 millones. Entonces estamos hablando de un mercado grande. ¿Y cómo está siendo digamos, los retos que están teniendo para internacionalizarse, para abrir nuevos mercados en cuanto al Buenísimo, mercado? buenísimo. Sí, muchísimas gracias la pregunta. Y sí, nosotros hacemos este spin-off y Buen Trip Ventures, que es un fondo de inversión, es un VC firm, confía en nosotros cuando no vendíamos nada, o sea, estábamos recién empezando. Y más, de una vez les agradezco por aquí la cuña de haber confiado en nosotros cuando no teníamos nada. Y entramos a su programa. Si es que alguien que sea startup digital también está escuchando esto y está empezando en esta etapa early stage, debería entrar a aplicar a Buen Trip Ventures porque es un programa donde te enseñan a este tema de emprendimiento digital y a levantar dinero. Entonces, ahí entendimos varias cosas y ahí empieza la startup. ¿Y por qué nos metemos en este mundo? Muchas veces los emprendedores no dicen, oye, pero qué aburrido, ¿no? ¿Por qué no hiciste algo de delivery? ¿Por qué no hiciste algo, no sé, más divertido, ¿no? Los impuestos de la contabilidad, te metiste en el mundo más aburrido que hay. Y puede ser, ¿no? Puede ser técnico, puede ser aburrido, pero nosotros nos metimos en este mundo porque para nosotros es el mercado más grande que hay, ¿no? Y siempre en nuestro pitch ponemos la primera pestaña, es una frase de Benjamin Franklin que dice que hay dos cosas en esta vida que no te puedes salvar, ¿no? Que son seguras, la muerte y los impuestos. Así que un día u otro la gente va a tener que pagar impuestos, No hay ¿no? opción. No hay opción. Entonces, para mí es el mercado más grande el impuesto de las personas, más que el de las empresas. Por eso me parece que el nicho es espectacular y está desatendido, ¿no? En el que podemos entrar. Y un poco de datos, sí, existen 654 millones de personas en Latinoamérica, este es un producto para Latinoamérica, y apenas 131 millones declaran impuestos, que no es ni el 20%. ¿Ya? Entonces, hay gente que dice, Entonces, oye, pero hay mucha evasión de impuestos, ¿cómo te va a ir bien por ahí? Los gobiernos todos los años están haciendo muchas iniciativas para cobrar más impuestos a más gente, ¿no? Entonces, todos los años crece esos 131 millones y significa que nuestro tope y nuestro techo de llegar a un mercado siempre va a ser más grande. Entonces, por eso nos gustó muchísimo este mercado, ¿no? Y México, muchísimo más grande, ¿no? 10 veces más grande que Ecuador, con una legislación muy parecida a la ecuatoriana, ¿no? Y con los mismos problemas, ¿no? Los contadores hacen las declaraciones de personas físicas, se llama, ¿verdad? En Excel, ¿no? Y llevan la contabilidad de sus empresas sí en algunos sistemas. Entonces, claro que existen sustitutos, ¿no? Como en todo, ¿no? Y ahí existen otras plataformas que también descargan facturas del SRI, del SAT, que se llama el SRI allá en México, ¿no? Pero esta plataforma completa, como lo estamos poniendo nosotros ahora, nos ha ayudado muchísimo para crecer. Entonces, ¿qué hemos hecho? Salimos de Buen Trip, levantamos una ronda de inversión, la primera ronda de inversión ya con este mundo de startup digital y VC funding. Luego, hace poco, bueno, hace 16 semanas nos escogieron en México en otra aceleradora que se llama 500 Startups, que es la tercera aceleradora más grande, bueno, fondo aceleradora más grande del mundo y yo creo que la más grande de Latinoamérica. Y están en México, por eso queríamos ir a 500. Seleccionan igual 10 startups, nos seleccionaron a nosotros, éramos los únicos ecuatorianos en este cohort. Y acabamos de salir de este programa hace una semana, ¿no? Y estamos ahorita levantando nuestra segunda ronda de inversión,
para hacer esta expansión súper grande en México. ¿Cómo fue tu experiencia en 500, David? Y hermoso, hermoso. También les mando saludos a ellos, ¿no? Vale la pena porque Buen Trip fue nuestra maestría, ¿no? Porque nosotros éramos emprendedores más bootstrappers, ¿no? Con nuestros propios recursos, Jacobo con sus emprendimientos, yo con mis emprendimientos, siempre con tus propios recursos, no buscando fondos de inversión a que te fonden para salir. Entonces, nuestra primera experiencia fue llegar a Buen Trip primero y entender cómo funciona este mundo loco de levantar capital para poder lanzar tu startup digital. Increíble. Y ahí fue nuestra maestría. Y luego en 500 Startups, increíble también, ¿no? Porque También aprendí. pasaron por Endeavor, si no me equivoco, ¿verdad? Ganaron, creo, el Scale Up de Así Endeavor, es. ¿verdad? Ajá, antes de Ah, entrar justo a la par que estábamos en Buen Trip, también en Endeavor, pues seleccionaban a ciertas startups que estaban ahí en el mercado y premiaban a la startup que más crecía en 6 meses que duraba el programa. Wow. Entonces, sí, por suerte tuvimos la oportunidad de ganar, fue una sorpresa porque habían unas startups gigantes ahí, pero claro, crecimos muchísimo, ¿no? Como les cuento, era un producto que no nos inventamos, era un producto que el mercado estaba pidiendo y lanzamos eso al mercado, entonces fue fácil crecer. Ahora pues estamos intentando mantenernos y creciendo en otro mercado. Yo tengo una curiosidad allí porque lo que tú acabas de manifestar, exactamente esta cifra que la ponen sobre la mesa y que parece que no dijiste nada, ¿Cuál, cuál? A ver cuando si la dices, borran. cuando dices que en América Latina existe un porcentaje muy bajo todavía que está formalizado y que declara sus impuestos y que hay mucha evasión. Entonces, Sí, no es un asunto solamente en Ecuador, digamos, es un asunto en América Latina, quizás en el mundo, hay mucha cultura tributaria que nos falta al respecto. Y digo esto porque tradicionalmente se puede tener la idea, o cuando uno recién empieza a emprender, de que cuanto menos declaro impuestos, menos plata tengo que pagar. Pero ya emprendedor me encuentro con una realidad que puede ser triste o no tan triste, dependiendo en qué nivel en qué momento del ciclo de emprendimiento uno se encuentre. Y es de que al momento, por ejemplo, de que uno va al banco y va a solicitar, por ejemplo, un crédito, dice, bueno, ¿cuánto declaró el año pasado? Pues Carlos no ha claro. declarado nada, vea, siga participando en el próximo año que declare más. O sea, ¿Verdad? por una parte tienes eso, pero por otra parte tienes también un asunto de cultura tributaria que te dice, bueno, mira, tantos rubros son deducibles, esto no es deducible. Ahora, si eres persona natural y si pasa algo con tu empresa, hiciste alguna cosa medio chueca por ahí, sales marchando con bienes, personas y hasta el perro se te va embargando, pero si eres sociedad, en cambio, se termina el compromiso hasta donde llega lo que dice la Constitución. O sea, en ese aspecto, ¿cómo ha sido tu experiencia en el tema de cultura tributaria? Sí, terrible. O sea, lo primero que te piden es a un contador, más siendo contador, es, oye, ¿cómo hacer estratégicamente mis impuestos para pagar menos, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que pasa y eso es, o sea, el contador bueno es el que te hace pagar menos impuestos, ¿no? Sí nos ha pasado con varios clientes que llegan y, oye, pero mi contador anterior no me hacía pagar esos impuestos. Estabas haciendo trampa, así, eso no le digas a nadie, ¿no? Y sí, sí, hay una cultura de impuestos un poco complicada, pero sabes que fue súper bueno cuando llegó la pandemia, pasó exactamente lo que tú decías, Marlon. Mucha gente, el pedido hacia el contador es, oye, ¿cómo hago para pagar menos impuestos posibles? Trampa no vamos a hacer, pero compra más cosas, cómprate un carro, cómprate esas cosas y ahí pues disminuyes, ¿no? A la final tú vas a pagar impuestos de lo que vendes menos lo que compras, ¿no? Y ahí tienes un IVA y también tienes al final una utilidad, ¿no? Es problema tuyo, ¿no? Que si es que estás mintiendo tú o no. Nosotros vamos a registrar facturas reales, ¿no? Normalmente no pasaba mucho eso con algunos clientes, pero uno que otro que sí, ¿no? Y que querían meter de todo para pagar menos impuestos. Y esos clientes, que son los que querían hacer esta eficiencia fiscal, el rato de pandemia les pasó eso. Oye, hay que ir a pedir un crédito porque no estamos vendiendo, tenemos que sobrevivir. Y llegaban al banco y el banco les decía, oiga, pero usted los últimos 2 años ha declarado pérdidas en sus balances.
no tiene capacidad de pago, ¿no? Entonces ahí sí van donde el contador, oye, me están diciendo que no me van a dar el crédito porque no tengo capacidad de pago. Claro, si metiste la gasolina de toda tu familia durante todo el año, ¿no? Y gastaste Eso es 20.000 dólares en auténtico. gasolina, no vas a tener capacidad de pago, ¿no? Entonces, Claro. yo cuando hablo con clientes y ahora con muchísimos contadores, es una estrategia, tú puedes hacer lo que tú quieras y el gobierno te permite hasta hacer ciertas cosas, ¿no? Legales, no siempre legal, y eso sí, que los contadores que escuchen, sí hay cosas, pero tienen que ser legales, ¿no? No, no trampas. Eh, pero hay dos caminos. Tú quieres ser un emprendedor que crezca, crezca, crezca y necesite crédito para seguir creciendo y por tus buenos rendimientos te den una tarjeta de crédito y tengas más crédito, ¿no? Y luego te califique un proveedor más grande. Ok, entonces hay que llevarlo esto súper bien. Más bien la estrategia es, oye, quiero pagar más impuestos, ¿no? No metas este tema, no metas esto por acá, metamos esto el siguiente año, ¿ya? Porque quiero que mi utilidad sea mayor, porque quiero que financieramente mi empresa se vea mejor. O, pues tú tienes dos posibilidades, ser ese emprendedor o ser el emprendedor, no, no, yo no quiero nada para el gobierno, que este gobierno tal y cual, que este ni sé cuánto, no le quiero dar nada al gobierno, voy a meter la gasolina de toda mi familia para no pagar impuestos. Bueno, no, pues lo puedes hacer. Ojalá no te encuentre en algún momento y tengas problema o no puedas en algún momento sacar un crédito. Entonces sí, es un reto y por eso nos encanta estar en este mundo, ¿no? Porque es un reto todavía muy informal, todavía está creciendo, todavía está cambiando. Y la Claro. verdad es que, a contrario de lo que piensa mucha gente de que los impuestos son aburridos, más bien nos divertimos mucho, Claro, es súper hasta con la divertido. creatividad de la gente. Un día me peleaba con un cliente que me decía, es un cliente que le encanta recoger perros de la calle, ¿no? Y le digo, oye, me encanta tu labor, ¿no? Lindísima, pero ya tenía como 15 perros en su casa con un patio gigante. Imagínate cuánto gastaba en comida de perros, ¿no? Entonces, porque claro, más bien la labor de él era muy buena, rescataba a estos perros, les daba de comer, les vacunaba, les ponía súper bien y les ponía en adopción. Pero él no les ponía en adopción cuando estaban enfermos, les ponía en adopción cuando ya estaban bien. Entonces, lindísimo tu labor social, pero luego quería meter todo lo que gastaba en los perros dentro de la contabilidad de su empresa. Digo, ¿cómo puedes meter algo de tus perros? Ponle seguridad, ponle lo que quieras, pero mete ahí, ¿no? Todo esto que es un montón de plata para por lo menos deducir, ¿no? Estoy perdiendo un montón de IVA. Entonces, sí, la gente es muy creativa también. David, vuelvo un poquito al pitch que me Claro acuerdo que de sí. Buen Trip que diste y como te lo mencioné, tienen digamos, tú con Jacob, hacen un buen equipo creo que es un fuerte y algo que buscan los inversionistas. Y si un emprendedor te preguntara, alguna recomendación para buscar un buen socio, un buen cofundador o un buen inversionista, que ahí, en su startup, creo que tienen unos dos de los mejores aquí de Ecuador, a Fernando, Castillo, es verdad. Moncayo, Fernando Moncayo Moncayo, Castillo. Moncayo, sí, cierto. Fernando de Inspectorio, y que tiene una empresa a nivel global, entonces supongo que aparte de dinero, pues también te aporta mucho más valor a nivel de a lo mejor de conexiones para si tienes algún problema y tú puedas preguntarle. ¿Cuáles Sí. serían tus recomendaciones ahí? A ver, el tema de las sociedades es muy complejo, ¿no? Es un tema realmente difícil, ¿no? Conseguirse un socio es conseguirse un matrimonio, realmente. O sea, te casas con esa persona, uno o dos, los que sean tus socios. Entonces, igual que en el matrimonio, lo primero que tienes que ver no necesariamente es la habilidad de esta persona, ¿no? Sino sus valores. Si es que tus valores con los del de esta persona son los mismos, ¿no? O comparten muchos, ese es el socio adecuado. ¿Por qué? Va a pasar lo que hablábamos ahorita con Marlon. Va a haber un socio que quiere evadir impuestos y va a haber un socio que no, que quiere más bien la parte financiera súper fuerte. Entonces, ¿cómo es tu ética en eso? Entonces, cuando estén buscando un socio, hay que conversar de esas cosas. Hay que conversar, oye, ¿y estás de acuerdo con los impuestos? ¿Y estás de acuerdo con la afiliación de empleados? ¿Y estás de acuerdo con esto? ¿No? Y entender cuáles son sus valores, ¿no? Luego, sus valores también personales. Siempre te dicen, separa lo laboral de lo profesional. Con el socio, no. Tú con tu socio tienes que entender muy bien cómo es él como persona. Yo no quiero tener un socio que insulte a los empleados, ¿no? Y que sea un capataz, ¿no? Quiero tener un socio que sea como yo
y que les cuida a los empleados, ¿no? Y que motiva a los empleados y que les haga crecer. Entonces, la primera recomendación con el socio, sí, alguien que técnicamente aporte, porque puedes tener una monjita de la caridad ahí con tus mismos valores, pero no sabe programar. No, yo no soy programador, yo soy vendedor, así que yo necesitaba un socio primero de ese perfil, pero luego de ese perfil es sí entender si es que tiene tus valores o no tiene tus valores para que puedan construir esto juntos, ¿ya? Genial. Ese como el primero de los socios. Y para los inversionistas, los primeros que van a ser los inversionistas ángeles, luego ya vienen fondos de inversión grandes y ya te invierten más por un tema de capital. Pero lo que hay que buscar es algo que se llama el smart money, no solo la plata que te invierte el inversionista, ¿no? Como Fernando Moncayo, él es uno de los emprendedores más reconocidos del Ecuador, ¿no? De los que Claro. más has llegado en el Ecuador, súper, súper humilde en lo que él hace, no cuenta mucho de sus cosas, pero es súper, súper grande, un inversionista ángel también de primera, pero también es eso, es, oye, ¿cuáles son los valores de este inversionista ángel? ¿Y cuál es el smart money que él te va a dar? Una cosa es que haya puesto dinero, pero otra cosa es que te dé el tiempo, una vez al mes, de conversar, de que te llame y que te diga, oye, esto estás haciendo mal, esto estás haciendo bien, te escuché en este pitch, hay que mejorar esto, hay que hacer esto, porque él tiene 10, 15 años más de experiencia que nosotros en este mundo de startups digitales. Entonces, no solo buscar el dinero, buscar este smart money, que es muy importante porque los inversionistas te tienen que generar valor. Si no, se vuelven un estorbo en algún momento. Y recuerda que la inversión de un inversionista es la más cara, ¿ya? El banco es muchísimo más barato. Lo que pasa es que ahorita en estas etapas tempranas no tienes para pagarle al banco. ¿Ya? Necesitas a alguien que te preste el dinero y no te cobre en 2, 3 años hasta que generes ingresos. Claro. Si a la ¿Ya? empresa le va bien, Pero, después se le exacto, darle acciones a alguien es la inversión cobra más bien. cara que puedes tener. Entonces, escoge bien quién va a ser este inversionista porque va a ser muy caro y se va a quedar muchos años trabajando contigo. Interesante. Primera vez que escucho que el banco en este caso es más barato. Y es la verdad, yo prefiero un smart money en ciertas etapas, pero el banco te cobrará ¿qué? El 15, 16, Claro. 17% de interés, pero recuperas, no pierdes acciones. El rato que metes un inversionista, pierdes acciones. Ahora, el mundo en el que estoy yo El, ahora, de este el VC cap, funding, tienes que tener un capital fuerte, ¿no? Para poder escalar de una manera impresionante, ¿no? Te pongo un ejemplo en métricas, ¿no? En el negocio claro. original, en 5 años tenemos 1,500 clientes. En Taxo, en 6 meses tenemos 3,200 clientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Wow. tuvimos el capital desde un principio para acelerar este crecimiento y para El lanzar muy combustible. fuerte. Ese es el combustible, pero ese combustible hace que tú pierdas un porcentaje de acciones. Así El que cap table se va diluyendo. tal cual, te diluyes en cada ronda de inversión. Entonces suena súper interesante, ¿no? Ah, van a levantar otra ronda. Ah, Claro. levantaron tantos millones de dólares. ¿Y con cuánto te quedaste de la empresa? Entonces, ahí viene el otro chip que hay que tener, es que es mejor tener un porcentaje pequeño de algo muy, muy grande, ¿no? Que tener un porcentaje gigante de algo muy pequeñito, ¿no? Entonces, es la filosofía que tenemos nosotros y por eso en cada ronda de inversión nos diluimos un porcentaje de capital. Qué interesante esta parte última que mencionaste. Justo te iba a preguntar algo al respecto, pero muy bien esa respuesta que escuché, David. Estamos acercándonos ya a casi la finalización de este video podcast, David, y estamos en el tercer bloque ya de este Cracks Negocios y Networking. Entonces, tenemos en esta sección preguntas cortas, las respuestas nos permiten conocer más a nuestros eh, invitados. Así que vamos con la Buenísimo. primera, José. Bueno, la primera de ellas, David, ¿a qué hora te levantas y qué es lo primero que haces? Muy bien, bueno, pues 5:30, 6 de la mañana. Eh, Ahorita estoy operado la rodilla, así que solo rehabilitación, pero normalmente sí ejercicio, ¿no? Si no, la mente no te da, ¿no? Tuve un problema de rodilla desde hace tiempos que les contaba, Claro, así que en diciembre tuve una operación un poco complicada, me pusieron un injerto en la rótula, pero ya estamos volviendo a la rutina de nuevo. chévere. Un libro o película o podcast o serie, película que te inspire y que nos pueda recomendar. No es mi favorito, hay muchos más, pero siempre que me hacen esta pregunta,
en este tipo de temas de emprendimiento, yo lo que les recomiendo es que lean Lean Startup. Ya, Lean Startup es la base de muchísimas cosas, ¿no? Y lo que a mí me encanta de este libro, que si lo pueden leer y lo puedan entender, es quebrar rápido y barato, ¿ya? Que significa que hay que probar, que hay que hacer prototipos, validar en el mercado sin invertir mucho dinero con un prototipo, con un MVP. Si es que jala, si es que hay tracción, ok, ahora sí vamos a hacer el de verdad, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente suele pasar? Es que invertimos muchísimo dinero y construimos ciertas cosas y planta y panadería y local, y cuando está abierto tengo que ir a golpear la puerta a ver si es que me compran o no. Entonces lo que te enseña Lean Startup es a no lanzar la casa por la ventana hasta tener validado que tu producto o tu servicio es la solución a un problema y que la gente está dispuesta a pagarte. Entonces por eso me encanta ese libro, aunque es de los básicos de emprendimiento y ya capaz un poquito pasado de moda, pero a mí me ayudó muchísimo para emprender. Se llama Lean Startup. Genial, genial. Y como dicen por ahí, a veces es bueno entender los fundamentos para poder ir a algo más avanzado. Así es. David, la otra pregunta, si pudieras regresar 10 años, ¿qué le dirías a el David de ese entonces? Híjole. A ver, yo creo, Steve Jobs decía que los puntos se conectan, ¿no? Entonces él estudió caligrafía y luego creó pues su Macintosh con una caligrafía increíble que fue uno de sus diferenciadores. Y yo creo que todos los puntos se conectan, ¿no? Trabajé en banco, ahorita estoy haciendo cosas con fintech, trabajé en consultoría, ¿no? Y ahorita meto ciertas cosas de consultoría. Entonces, todo se conecta, la panadería, el Subway, un tema de administración de empresas. Entonces, quizás lo único, que pues ahora lo veo porque son muchos años después, es meterse en tecnología antes, ¿no? Yo entré a tecnología un poco más grande, ¿no? Yo creo que si hubiera uno de mis primeros emprendimientos no era un Subway, sino una startup digital, ¿no? Pues la historia sería diferente, ¿no? Entonces, creería que eso, meterme en temas digitales más escalables antes y no invertir antes. Subway es uno de los ejemplos súper grandes. Tienes que invertir más de $100,000 en un local, ¿no? Con toda la marca y todo, y a ver si es que te compran, ¿no? Claro, Entonces, eso no es ser Lean Startup. ¿Qué genial. son los impuestos para ti, David? A ver, el tema de impuestos es la vida del país, ¿ya? A pesar de que nosotros no somos una fundación ni somos nada social, pero sí tenemos un propósito gigante de que el mundo vive, el país vive de los impuestos. Mientras más gente pague impuestos, ¿no? Mejor va a estar el país. Entonces, realmente para mí, si me pones impuestos, vida del país. David, algo que admiro es tu experiencia emprendiendo. Te quiero preguntar, si no estuvieras en contabilidad, ¿en qué otra industria te gustaría emprender o ves una oportunidad? Uy, qué difícil, ¿no? El tema en general, ahorita estoy en contabilidad por un tema de negocio, ¿no? O sea, porque vemos una oportunidad grande ahí. Me encanta el fútbol, me encantan los deportes, así que quizás algún tema deportivo que también se vuelve escalable. Ahora justo conversaba, estoy aprendiendo muchísimo de levantar capital, ¿no? Y hacer startups para luego vender startups. Entonces, quizás eso. Y me encanta el mundo financiero, ¿no? Sí tengo yo un objetivo en mente. Cuando yo ya me retire, yo sí quiero ser el asesor financiero dentro de directorio de varias empresas y ser ese consultor externo financiero, ¿no? Que pueda ayudar a muchas empresas, especialmente familiares, a que sigan creciendo y no se estanquen. Chévere. Genial, David. Tres herramientas, David, que nos puedas recomendar y que te las utilices cotidianamente en tu trabajo. A ver, el primero, el tema de las tareas. Ya, yo como buen emprendedor, súper disperso, ¿no? Hago muchísimas cosas a la vez, ¿no? Contesto llamadas, mensajes, todo el tiempo se quedan por ahí mensajes sin contestar. Entonces, lo primero, usen plataforma que usen, hay muchísimas gratis, pero hay Trello, hay Asana, yo ahora uso una que se llama Notion, pero son gratis, o sea, tienen que de ley, en lo que estén haciendo,
anotar las cosas que tienen que hacer. Así sea en una agenda, ¿no? La agenda a veces se pierden ciertas cosas, pero agendar y tachar, ¿no? Entonces, la primera hora del día, y mejor si es que es un día antes, en la noche, ¿no? Y el domingo también hay que anotarse todas las actividades que tienes que hacer, ¿no? Y ir poniendo qué cosas son urgentes y qué cosas son importantes, y ir tachando, 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 tachando. O si es que ya usas un Trello o una Asana, ir pasando en qué estás, ¿no? Eso es importantísimo. Otra herramienta o metodología es una cosa que se llama el time boxing, ¿ya? El time boxing es que te agendes todo en tu calendario, pero todo, ¿ya? O sea, la hora que vas al gimnasio, el momento que vas a comer, ¿no? Yo a veces le tengo que retirar a mi esposa de su trabajo, entonces ir a retirar a mi esposa y volver, ¿no? Todo, todo, todo. Mi socio tiene agendado una vez a la semana cita con su novia, ¿no? Entonces, y en esa hora no hay cómo hacer nada porque es el espacio para su novia, ¿no? Tengo Ni la la country novia se manager, escapa. claro, ni se escapa, ¿no? La country manager de México, su terapia, ¿no? Entonces, tal hora de su terapia, ¿no? Una, Andrea, que es una de las vendedoras de estrellas acá, ella vive lejos y la oficina está en Cumbayá, nos vemos 2 veces por semana, y el traslado es largo, ella se agenda el traslado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es súper importante en este time boxing que manejes tu agenda, que manejes tus tiempos y que manejes tu vida muy ordenada y muy organizada, ¿no? Siempre, siempre, siempre en agenda. Cosas sociales, cosas familiares, ¿no? Si ves mi agenda, está de diferentes colores, y ese time boxing que solo necesitas tener un Google Calendar o el correo que lo utilices, un solo correo donde te das toda la información, te hace más productivo y te evita problemas, ¿no? Dentro de lo Genial. que está. Y en el tema de ventas, un CRM. ¿Ya? Sin el CRM, yo no tengo idea cómo la gente vende sin un CRM, ¿Qué ¿no? O sea, CRM usas? ahorita usamos HubSpot, que es el más caro del mercado, pero realmente es Claro. espectacular. Pero hemos usado muchos. Para el tema de inversión, uso Soho Begin, que es gratis. Entonces, para que tengas idea, en el tema de inversión, cada vez que yo contacto a alguien o alguien me contacta, entra al flujo, ¿no? De contactado, pongo ahí qué información le mandé, qué información no le mandé, cuándo le tengo que volver a contactar, si es que ya le hice el pitch, si ya tuve una reunión, si ya está agendada una reunión, si es que está interesado, si no está interesado. Es la única forma de hacer seguimiento a tus ventas. Yo ahora estoy vendiendo inversión, ¿no? Para que vengan invertido en nosotros, y no puedo tener en una servilleta o en un cuadernito a ver qué pasó, ¿no? Te metes al CRM, desde el CRM gestionas todo, tienes diferentes etapas y diferentes stages donde vas pasando la información de cada cliente, y luego tienes ganado o perdido, ¿no? Y eso son métricas. ¿Cuántos inversionistas contactaste para levantar tanto? ¿No? ¿Cuántos te dijeron que no? ¿Cuántos te dijeron que sí? ¿En cuánto tiempo te contactaron? ¿En cuánto tiempo te invirtieron? Entonces el CRM te ayuda muchísimo a tener un orden y un seguimiento adecuado de tus ventas. Y en la vida de los negocios, todo es ventas. Sin Todas CRM ventas y todo no hay que funciona. medir, ¿no es cierto? Chévere. Exactamente. Ahí Jacobo tiene Interesante. también, nos tiene metido en la cabeza que lo que no se puede medir no se puede mejorar. No, es una frase que nos repite mi socio todos los días, así que todo con métricas, y tomar decisiones según las métricas es súper importante. Qué chévere, David. Ya una de las últimas preguntas, David, si pudiera escribir un mensaje en una valla que lo leyera toda Latinoamérica, ¿qué diría esa valla? A ver, yo soy fanático del emprendimiento, y recién la semana pasada di una charla en una universidad con un amigo mío, Mauricio Córdoba, que justo da clases a temas de deporte, ¿no? Temas deportivos, pero ya administrativos deportivos. Y lo que quería era yo fui profesor igual de la universidad en México, en Ecuador, y una cosa que a mí me encanta es que deberíamos lograr que los alumnos que salen de universidad, que su última clase no sea cómo llenar su currículum, ¿ya? Que sea, porque cuando tú le enseñas a llenar el currículum, le estás enseñando a ir a buscar empleo. Mejor que su última clase sea poner un puesto de trabajo para contratar a sus compañeros, ¿no? Y en vez de salir a buscar trabajo, que salgan a dar trabajo, ¿no? Ese es uno de Genial. los objetivos que yo he tenido cada vez que doy charlas. Así que eso me encantaría que esté en una valla: sal de la universidad a dar trabajo y no a pedir trabajo. No es para todos, y ser emprendedor no es para Claro. todos, pero pues por lo menos para los emprendedores sirve un montón. Genial. Otro tipo de mentalidad. Súper, súper chévere. Dos consejos financieros, David.
personales, financieros, empresariales, ¿para quién? Hay dos consejos financieros que te hayan sido muy útiles para ti. Es orden, es lo mismo, es un tema de orden, ¿no? Hay que anotar todas las entradas y salidas de dinero de tu familia, ¿no? De tu empresa, de tu emprendimiento personal, de lo que quieras. Tienes que saber exactamente lo que entra y exactamente lo que sale. Entonces, paso uno, presupuesto, ¿no? Familia o empresa o negocio, hay que hacer un presupuesto y decir, gano tanto, real, ¿no? No cuánto está en el rol, gano tanto, o sea, tanto me depositan en la cuenta. Porque una cosa es lo que te depositan y otra cosa es lo que te llega. ¿Cuánto te llega en el banco y cuánto gastas de cada una de las cosas? Sí, un chorizo de cosas que vayas gastando, ¿no? Para sacar. Ese es el paso uno. El paso dos, entradas y salidas. Me llegó dinero, pongo un ingreso. Compré algo, me voy a la categoría, no digo cuánto voy a gastar en mi presupuesto gasolina, 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 y al final del mes, ver si estás cumpliendo tu presupuesto o no. Y la última semana del mes, donde se te está acabando la plata, ¿no? Y te dice tu esposa, tu novia, oye, vamos a comer afuera o pidamos un Uber Eats. Te vas a tu presupuesto y dices, oye, ¿cuánto voy de mi presupuesto de alimentación? ¿Llego o no llego? Oye, ¿sabes qué? Hoy no toca comida, ¿no? Hoy vamos a comer arroz con huevo y listo, comemos la siguiente semana donde ya tenga sueldo. Entonces, creo que me dices dos consejos: presupuesto, anotar las entradas y salidas, ¿no? Y revisar el presupuesto del siguiente mes. Genial. Genial, súper buenos consejos para esas finanzas, para mejorarlas. Y bueno, David, y ya, usen Taxo para que tengan ahí súper claro, separado por ingresos. Ya no tienen que hacer este cálculo en Excel, sino le filtran cuánto gasté en gasolina y ya sabes exactamente en cuánto estás. y lo automatizan ahí, genial. Esa es la David, idea. ya para ir finalizando, un mensaje final para todas las personas que te están escuchando. Nada, que el momento es ahora, ¿no? Si hoy hablamos mucho de emprendimiento, no tienes que ser millonario, no tienes que nacer en cuna de oro para emprender, ¿no? Tienes que encontrar un problema y tienes que buscar una solución a ese problema, ¿no? Y así los clientes van a llegar solitos. Entonces yo les animo a que el momento es ahora de emprender, pero no emprender con la idea que se te sale en la cabeza, es dar un pasito atrás de tu idea, decir, ok, esta idea, ¿qué problema soluciona? Ir al mercado, decir, ok, estos son los problemas que tiene mi mercado al cual yo quiero atender, ¿no? Y esta va a ser la solución. Ir probando la solución rápido y barato, ¿no? No es esa la solución, ok, esta, ¿no? Pero siempre enamorarte no de la idea, sino del problema que está por resolverse. Genial. ¿Cómo las personas interesadas en Taxo pueden acceder? En nuestra página web está taxo.co, no había el .com, está muy caro todavía, ya compraremos en la siguiente ronda de inversión. Entonces, .co, que es nuestra página, igual en redes sociales, @somostaxo, ahí nos pueden encontrar y a mí me pueden encontrar en LinkedIn, David Paredes Gortaire, me encuentran por ahí y con gusto pues conversamos, les cuento un poco más y vamos conversando de lo que necesiten. Genial. Muchas gracias, David, por tu tiempo. Muchísimas gracias. Valoramos supremamente estos minutos que han sido casi una hora en las que hemos estado conversando con mucho contenido de valor. Amigos, amigas, que David nos ha dejado durante este tiempo, José. Igualmente, David, agradecerte por tu tiempo, muy valiosa la información, la verdad, lo que nos has compartido y pues desearte éxitos en todo lo que estás haciendo en Taxo, pues, y te seguimos ahí. Cualquier cosa que necesites, aquí están las puertas abiertas. Por favor, esta es tu Muchísimas casa, David, gracias. lo que podamos hacer. Si vas a hacer algún lanzamiento, pues ahí tómanos en cuenta para darte una empujadita también. Buenísimo, siempre ayuda esas empujaditos. Así que Marlon, José, muchísimas gracias por su tiempo. A los que nos escucharon igual, muchas gracias. Ojalá algo haya servido y un gusto haber conversado con ustedes. Gracias por invitarme. Gracias también a UTPL que hace posible que ustedes y nosotros nos encontremos semana tras semana. Gracias también a las plataformas amigas que comparten esta transmisión, la Cámara de Comercio de Loja,
la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, la Corporación de Ferias de Loja y los medios digitales Hora 32, Info Loja, Visión Alien y Primer Reporte, desde donde emitimos esta señal. Nos volveremos a ver, Dios mediante, en una próxima entrega con otro u otra crack. Cambio y fuera. Chau, chau. Hemos dado mucho para poder llegar, pero ¿por qué simplemente llegar si podemos ir hacia adelante? Ir más allá de lo que conocías, buscar nuevos desafíos, vivir experiencias que te abrirán nuevos horizontes, empezar a brillar. Porque llegó el momento de volver a atreverse, de mostrar nuestra esencia, porque la superación es el premio cuando ya lo has intentado todo. Que ni el tiempo, ni el lugar, ni las distancias nos arrebaten ese gran objetivo, porque nos dimos cuenta que romper esas barreras nos permitirán trascender. Y si pensamos diferente, disfrutando cada momento en que despertemos ese potencial, donde la investigación, el trabajo y la innovación nos permitan poder transformar el mundo, dejemos que este renovado entorno de aprendizaje nos inspire y exterioricemos todo eso que nos hace únicos. Y ahí está nuestra misión, ayudarte a encontrar la mejor versión de ti mismo. Nos une ese anhelo de juntos construir una universidad de calidad, inclusiva e innovadora, porque no olvidemos que todo es mejor cuando lo hacemos en equipo. Cumplimos 51 años de brindar una educación superior de calidad, con docentes, investigadores y soñadores que están decididos a siempre ser más. En AUTPL nos apasiona servir y brindarte un ecosistema educativo de excelencia, sin fronteras, porque con convicción, humanismo y perseverancia podemos ir hacia adelante. Universidad Técnica Particular de Loja, decide ser más.